Con una gran actuación del que ahora podríamos denominar el líder en solitario de la Premier League, además de grandes enfrentamientos como el que dieron lugar Manchester City y Tottenham Hotspur, el cual lastimosamente dio rédito al gran beneficio de no solo su afición, sino a aquellos espectadores, a contar como siempre con una gran actuación por parte de ambos equipos a través de la conversión de goles y un Liverpool que no solo llega a afrontar grandes enfrentamientos como lo que tuvieron que desarrollar específicamente en su enfrentamiento en Anfield Road ante Fulham, el cual podríamos denominarlo bastante desarrollado por no solo la conversión de goles y la superioridad, sino también las grandes aptitudes en marcar específicamente grandes golazos. Es que arrancamos el resumen de la jornada número 14 de la Premier League. Como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este resumen cargado de una gran cantidad de goles, lo mencionábamos al principio, que no solo nos dio mucha expectativa de cómo podrían llegar a culminar los enfrentamientos, la verdad es que muchos llegaron a definirse en los últimos momentos del mismo, algo que determinó algo de complicaciones para victorias como las que tuvieron equipos como Chelsea o eh, diríamos un poco más trabajadas por parte también de equipos como Arsenal, en el que también trataremos de analizarlo poco a poco a través de cada uno de estos grandes enfrentamientos, lo que también determinó por ahora la clasificación, como mencionábamos, Arsenal ahora con esta gran oportunidad de no solo poder poco a poco replantear estos enfrentamientos que muchas veces podrían llegar a costarle la mejor exposición de sus características de juego o lo mejor de su fútbol, algo que muchas veces en anteriores análisis tratábamos de mencionar, en que esta temporada tal vez no era la mejor ejemplificación de lo mejor que habíamos visto del equipo de Mikel Arteta, pero poco a poco estas grandes aptitudes del equipo Conner fueron representando ahora que sean líderes de esta Premier League, algo que también trataremos de analizar más adelante. Además de ello, es que como siempre antes de comenzar realizaremos este pequeño espacio en el que os invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes ligas internacionales a través de específicamente el fútbol europeo, puedan seguir a través de nuestras redes sociales y las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido como YouTube o Twitch, en la que no solo pueden ayudarnos poco a poco a que este pequeño proyecto pueda crecer, sino también la idea principal del mismo, como lo es aprender cada día más de este maravilloso deporte y que a través de nuestras redes sociales también podrán encontrar un pequeño espacio informativo que poco a poco busca crecer en la mano claramente el continuo apoyo y el crecimiento, que como mencionado muchas veces a través de la descripción pueden encontrar todos los enlaces que respectan a esta pequeña comunidad que por ahora lo dejaríamos en que simplemente nos agradeceríamos muchísimo que puedan seguirnos o suscribirse en todas las plataformas en las que contamos con una cuenta. Es con ello que ahora sí arrancaríamos el resumen de esta jornada, una jornada no solo plagada de, como mencionábamos, una gran aptitud en la conversión de goles, sino también cierta polémica en algunos enfrentamientos. Es por ello que rápidamente pasaríamos a hablar de los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada número 14. Para ello, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Burnley y Sheffield United, el cual culminó con un 5-0. Dos equipos muy caracterizados por ser principales candidatos a la lucha por el descenso, ambos en una posición en la tabla bastante deficiente para sus expectativas, claramente la permanencia, pero que por ahora dio el beneficio a Burnley de obtener una mayor cantidad de goles a favor, algo que trataremos de analizar y hablar más adelante. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brentford y Luton Town, el cual culminó con un 3-1, beneficioso para el gran proyecto de Thomas Frank, y que poco a poco ante esta pequeña costumbre de ser bastante trabajado en sus resultados y al final ello la representación de victorias bastante contundentes como la que tuvo lugar como local. Más adelante encontraríamos a Arsenal enfrentando a Wolverhampton Wanderers, que no solo fue mencionado anteriormente, una de las mejores exposiciones de las grandes aptitudes de este Arsenal de la mano de Mikel Arteta,
especialmente a través de su primer tiempo, sino que también le tradujo en él ahora ser líder solitario de la Premier League, a lo que analizaremos y veremos más adelante. Y otro de los enfrentamientos bastante relevantes para esta jornada fue el enfrentamiento entre Nottingham Forest y Everton, dos equipos en una zona de la posición bastante alejada de las expectativas que podrían llegar a tener a lo largo de esta temporada, teniendo en cuenta los grandes problemas que ahora presenta este Everton. La lucha por cada punto y por cada victoria serán cruciales para poder salir de no solo esta deducción de puntos, sino estos continuos traspiés que ahora mismo le afrontan esta temporada para el equipo Topi. Más adelante, si hablamos de eficiencias y el poder afrontar victorias, diríamos que estas características lastimosamente no pudieron llegar a ejemplificar lo mejor de Manchester United, lo cual de forma bastante contundente dio rédito bajo estas mismas características a Newcastle United, que no solo ante grandes características que hemos mencionado muchas veces, como las presiones y los adelantamientos, denominaron una victoria bastante crucial en la clasificación para Newcastle United, algo que también trataremos de analizar y mencionar rápidamente más adelante, y que por ahora demuestra las grandes y mismas aptitudes que puede llegar a demostrar continuamente este Newcastle United a través de las continuas lesiones que ha llegado a presentar, y por parte de su rival Manchester United las mismas deficiencias que poco a poco le pueden llegar a costar derrotas. En otro de los enfrentamientos que dieron lugar a zonas más adelantadas de esta jornada número 14 encontraríamos el enfrentamiento entre Bournemouth y Aston Villa, el cual culminó con un 2-2, expectativa un enfrentamiento que contaba no solo con la expectativa de encontrar a dos de los mejores entrenadores españoles de esta competición, sino también con cierta necesidad de puntos a través de la demostración de sus mejores aptitudes técnicas. Es que poco a poco este equipo ha llegado a afrontar un mejor posicionamiento en lo que respecta a la clasificación, y asimismo trataremos de analizarlo más adelante. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre West Ham United y Crystal Palace, enfrentamiento no diríamos que bajo las mejores actitudes y conceptualizaciones de lo que representa esta Premier League bastante dinámica en sus jornadas, en el que cada uno de sus rivales continuamente encuentra fases de juego bastante dinámicas, en el que continuamente se ve un despliegue de juego por ambas zonas del campo. No diríamos que fue la mejor exposición de estas grandes características que representan a la Premier League, este enfrentamiento entre West Ham United y Crystal Palace, pero aún así determinaron un poco de conciencia y este continuo problema por parte de equipos como West Ham United, que tal vez una temporada con no solo una participación en competiciones europeas, sino tal vez un poco de deficiencia, lo que puede llegar a respetar el talento de sus jugadores, siempre demuestra que este West Ham United está hecho para más cosas. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Chelsea y Brighton and Hove Albion, un enfrentamiento, como mencionábamos, bastante trabajado para Chelsea, el cual culminó con un 3-2. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Liverpool y Fulham, el cual culminó con una gran actuación del equipo de Jurgen Klopp, el cual culminó con un 4-3 bajo el beneficio de no solo ser local, sino, como mencionábamos, la gran actitud del equipo a través de sus jugadores y su gran rendimiento al poder marcar grandes goles. Más adelante, y el enfrentamiento que culminó esta jornada, encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester City y Tottenham Hotspur, enfrentamiento que con algo de polémica culminó con tal vez un poco de insatisfacción por parte de ambos equipos. La verdad es que una victoria para cada uno hubiera representado no solo esta continua campaña por estar en lo más alto de la posición, en las posiciones de la tabla, disculpen, sino también un poco más de rendimiento positivo, teniendo en cuenta equipos como Manchester City y Tottenham Hotspur, como mencionábamos, para este enfrentamiento. La verdad es que esta Premier League se ha caracterizado continuamente disculpen, la pérdida de puntos ha sido bastante crucial en la consecución de una victoria o alzar el trofeo de esta gran competición, algo que trataremos de mencionar más adelante, y una perspectiva bastante interesante de ahora mismo este Manchester City teniendo estos enfrentamientos en
ante rivales como el Big Six, los cuales sorprendentemente le han dado un poco más de perspectiva a esta gran competición. Rápidamente analizaremos los 5 primeros lugares en la clasificación de la tabla, respectivamente los primeros 5 y los 5 últimos. Comenzaríamos con los 5 últimos equipos en la clasificación. Ahora mismo Sheffield United siendo último equipo en el puesto número 20 con 5 puntos. La verdad es que no solo demuestra algo que continuamente hemos analizado en anteriores jornadas, sino que también nos da esta perspectiva de que las insuficiencias continuamente representan a este Sheffield United y al final a ello le costará probablemente un descenso. Más adelante en el puesto 19, disculpen, encontraremos a Burnley en la posición, con un conteo de 7 puntos. La verdad es que ante victorias como las que tuvieron lugar, diríamos darle un poco más de beneficio a las grandes aptitudes que puede llegar a representar el equipo de Vincent Company en esta Premier League, sí, y algo que trataremos de detallar más adelante, pero que aún así demuestra que algo que podría ser algo de tendencia y que poco a poco ya sabíamos que tal vez Burnley era superior en las características de juego y en la superioridad anímica de sus jugadores ante Sheffield United, algo que al final se demostró con una goleada, pero que no será suficiente para poder afrontar un ascenso, esperando que el equipo pueda mejorar más, no solo sus expectativas, sino este crecimiento en el margen de enfrentamientos como estos. Y en el último puesto ahora mismo, que marca la zona de descenso, encontraríamos a Everton con 7 puntos. La verdad es que la misma cantidad de puntos teniendo en cuenta su deducción anteriormente en la jornada pasada y que poco a poco tendrá que rascar y tener que luchar hasta el último minuto por poco a poco ganar enfrentamientos que le permitan salir de esta zona de descenso. La verdad es que el rendimiento de este Everton le determina a tener bastantes esperanzas. Un equipo tan importante y tan histórico como Everton siempre contará con ellas y esperemos que puedan desempeñarlo a lo largo de esta campaña. En los últimos 2 lugares, cercanos a la clasificación, en los puestos de descenso, encontraríamos a Bournemouth y Luton Town, respectivamente, con 13 y 9 puntos. Ahora, rápidamente pasaríamos a hablar de los primeros 5 lugares en la clasificación, en los que encontramos equipos como Tottenham Hotspur en la posición número 5, con 27 puntos. Como cuarto encontraríamos a Aston Villa con una campaña sin igual por parte del equipo de Unai Emery con 29 puntos. En el tercer lugar encontraríamos a Manchester City con 30 puntos y en los primeros 2 lugares en la clasificación, con 2 equipos bastante recurrentes a excelentes rendimientos en sus últimas jornadas, encontraríamos equipos como Liverpool con 31 puntos y a Arsenal, líder de la clasificación de esta Premier League. Disculpe, estamos teniendo un poco de fallas por ahora. No, esperamos. Mm, ok. Mm, Parece que estamos bien. Por ahora, como mencionábamos en los enfrentamientos anteriores, bastante dinámico en la conversión de goles, algo bastante característico para esta jornada que determinó muchas veces las facetas del juego. El que comenzaríamos hablando de equipos como Burnley en su enfrentamiento ante Sheffield United, 2 equipos que no solo llegan con esta tendencia de poder ganar ante un rival directo en la clasificación por puestos en el descenso, algo que
no solo podría llegar a darle teniendo la clasificación en cuenta lo que mencionábamos anteriormente. La verdad es que una victoria pudiera llegar a afrontar mayor acumulación de conversión de puntos y algo de más de perspectiva, poder afrontar una potencial lucha hasta la última jornada de esta Premier League para estos dos equipos. La verdad es que una victoria hubiera sido bastante significativa para ambos, pero no probablemente da esta idea o esta tendencia de que no dará bastante relevancia teniendo la clasificación en los puntos. La verdad es que ahora mismo esta Premier League cuenta con la peor posición o el peor margen de equipos bajo la concepción de puntos en los puestos de descensos. Por ahora, básicamente ello se traduce en los tres peores equipos ahora bajo sus puntos en esta Premier League, teniendo en cuenta anteriores temporadas. A lo que respecta en preocupación para equipos como Sheffield United y Burnley, en el que por ahora la conversión de goles puede llegar a ser una faceta bastante interesante de poder invocar y explotar de forma más efectiva en enfrentamientos como estos, en el que, como mencionábamos, enfrentamiento entre Burnley y Sheffield United culminando con un 5-0. La verdad es que lo mencionábamos al principio, el que Barley demuestre superioridad a través de las características de juego a nivel táctico y el gran rendimiento de sus jugadores era algo que podríamos llegar a esperar y que demostraba que Sheffield United no era un equipo preparado ni siquiera para enfrentar o estar en la posición de mejor candidato en los puestos de descenso, algo que demuestra ahora mismo su posicionamiento en la tabla y que como determinamos o exponíamos anteriormente, la verdad es que ya hablando específicamente de este enfrentamiento, de lo que dieron lugar sus 90 minutos, no diríamos que la predisposición de juego fue dominante por parte de Sheffield United. Lastimosamente, Burnley nos lo demostró un poco más de aptitudes en la salida de juego, sino también ello determinó la conversión y un gran despliegue en el crecimiento en el campo de jugadores como Charlie Taylor o Josh Brownhill, los cuales determinaron esta victoria bastante importante para este Burnley. La verdad, como mencionábamos, ambos equipos no cuentan con las mejores características para poder afrontar una salvación, pero a través de rendimientos como estos podríamos darle un poco más de esperanza al equipo a poder afrontar un poco más de solidez en sus enfrentamientos. La verdad es que, como mencionábamos anteriormente, no diríamos que es bastante expectante que alguno de estos equipos pueda luchar por determinar una específica salvación, algo que el tiempo solo determinará para ambos equipos. La verdad es que tampoco buscaríamos desmeritar las facetas de ambos, contando con aptitudes y jugadores bastante relevantes en los que podríamos destacar para ese enfrentamiento también a Sheikh Amdoni o Jay Rodríguez, ambos cruciales para la gran conversión de goles de este Burnley, que será fundamental para afrontar los puestos de descenso y, por qué no, poder salir de esta clasificación. Algo que equipos como Liverpool podríamos denominar que están un poco más enfocados a evidenciar contundencia y superioridad ante sus rivales, ¿sí? Algo que nos tiene caracterizado especialmente como local en Anfield, sí, pero que en este enfrentamiento ante Fulham, la verdad es que también determinó una relevancia en la contundencia y en la efectividad en su conversión de goles, específicamente entre todos los tantos que dieron lugar a este Liverpool 4, Fulham 3, en el que no solo demostró continuamente las grandes aptitudes técnicas que cuenta Trent Alexander-Arnold, sino también jugadores como Alexis McAllister, que puedan llegar a marcar, siempre será crucial para grandes equipos y específicamente en jugadores que son siempre titulares para o las piezas fundamentales para ser titulares en la mejor estructura de juego del equipo de Jürgen Klopp y que puedan marcar, siempre dar rédito a la efectividad y la gran consecución del trabajo que muchas veces se puede llegar a ver a lo largo de las semanas, algo que al final tradujo a este Liverpool en una victoria bastante importante, en el que también a través del banquillo jugadores como Watu Wendo pudieron llegar a marcar y ser bastante representativos de este Liverpool, bastante trabajador en sus enfrentamientos y que poco a poco
puede llegar a dar una resolución de una victoria, en el que, como mencionábamos, le costó un poco más en las fases en las que Fulham pudo llegar a determinar crecimiento ofensivo. No diríamos que fue un dominio contundente por parte de Fulham, al contrario, las transiciones de juego determinaron a que Liverpool pudiera generar mayor cantidad de disparos, pero ello también desenfocó que ha sido a lo largo de esta temporada y hemos tratado de analizarlo en diferentes análisis, en diferentes jornadas, que estas facetas defensivas de este Liverpool tal vez no son como las de antes, podríamos denominarlo, pero aún así dan un poco más de perspectiva a lo que respecta a la clasificación. Por ahora, ser bastante confiados y anímicos, específicamente hablando de la gran afición de este equipo red, denominaríamos que el que puedan llegar a generar victorias como estas a lo largo de esta temporada, tal vez den no solo una clasificación a competiciones europeas, sino, ¿por qué no?, luchar hasta el último momento por los mejores puestos, específicamente la lucha por el título, que veremos y trataremos de analizar más adelante, pero que también da una gran perspectiva de este Liverpool y que si caracterizamos o exponemos ciertas aptitudes ante equipos como los que mencionábamos anteriormente, a Liverpool o Burnley, ante grandes enfrentamientos que determinaron gran conversión de goles y que al final ello le tradujo victorias. Diríamos que fue la idea fundamental de equipos como Bournemouth y Aston Villa para esta jornada, en el que, teniendo en cuenta dos enfrentamientos de dos entrenadores que sorprendentemente, por ejemplo, en sus antiguas campañas como representantes de equipos como Villarreal o Rayo Vallecano, no habían tenido esta oportunidad de enfrentarse, algo bastante interesante y relevante para específicamente este enfrentamiento, que determinó bastante interés en las primeras fases de juego. La verdad es que, denominándolo en el primer tiempo, la verdad, Aston Villa pudo llegar a ser un poco más superior ante su rival, especialmente de local, pero pudo llegar a generar esa tendencia antes del partido que una victoria de Aston Villa podría llegar a ser más contundente o podría llegar a traducirse de forma más efectiva ante un rival bastante relevante e interesante. Lo hemos mencionado en anteriores jornadas como Bournemouth, pero que sigue generando un poco más de dudas a lo largo de sus efectividad y consistencia al poder afrontar victorias. Por ahora, dos equipos bastante efectivos en esta idea de la consecución de jugadas, los cuales permitan no solo la demostración de las mejores aptitudes de sus jugadores, sino también una predisposición en el campo que determine dichos enfrentamientos. La verdad es que, por ejemplo, las transiciones de juego fueron cruciales para la determinación y la consecución de los goles, en el que las aptitudes de jugadores como Ryan Christie o Douglas Ruiz determinaron no solo algo que mencionábamos al principio de este directo, amplias transiciones en diferentes zonas del campo del área de cada uno de sus de los equipos que jugaban este enfrentamiento, Bournemouth y Aston Villa, sino también determinaban mayor aptitud en las características de las presiones, específicamente en zonas del área a defender, a lo que muchas veces determinó tiros lejanos y una predisposición a acumular y aglomerar jugadores en las diferentes zonas del campo, en el que al final los metros ganados determinaron que en pequeñas fases y en pequeñas acciones la determinación y la conversión de goles sería crucial. Lo demostraron las grandes actitudes y momentos en los que Dominic Solanke o Oli Watkins pudieron generar una asociación de juego, posicionarse de forma efectiva para poder marcar, ambos bajo diferentes aptitudes como el poder marcar desde de cabeza o el poder posicionarse en un disparo, diríamos algo lejano, pero beneficiado bajo un efectivo y beneficioso posicionamiento, algo que efectuó Dominic Solanke, respectivamente, beneficiándose del juego aéreo. Mencionado anteriormente a Oli Watkins, un enfrentamiento bastante interesante en la clasificación, mencionando que por ahora Bournemouth y en comparativa ante Aston Villa
dos equipos bastante necesitados de puntos bajo diferente perspectiva de sus objetivos. Uno, claramente, el poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles para estar en esta lucha de puestos europeos. Otro, poco a poco, poder afrontar victorias contundentes o que demuestren sus mejores actitudes de juego para determinar no solo crecer en la clasificación, teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentran en puestos bastante bajos. Una victoria hubiera sido bastante importante para el equipo de Andoni Iraola. Por ahora, la demostración de dos entrenadores bastante competentes y que esperemos puedan llegar a desarrollar estas grandes actitudes de juego en futuros enfrentamientos, claramente como muchas veces mencionamos, bajo el beneficio del espectáculo. Por ahora, comenzaríamos hablando de uno de los enfrentamientos que dieron lugar a la mejor ejemplificación de espectáculo a través de sus transiciones y su efectividad en la conversión de jugadas, en el que hablaríamos del enfrentamiento entre Arsenal y Wolverhampton Wanderers, enfrentamiento que culminó con un 2-1 y que ejemplificó, como mencionábamos en el primer tiempo específicamente, las grandes aptitudes que puede llegar a contar este Arsenal. Lo pudimos ver, por ejemplo, en el primer gol por parte de Martin Odegaard, a través de estas largas asociaciones de juego que al final se traducen en una finalización bastante cercana al guardameta rival. La verdad, no solo demuestran que este Arsenal puede llegar a ser competente en sus aptitudes de juego y la demostración de las mismas, caracterizadas por posicionamiento en el campo, juego dinámico a través de las transiciones con el balón, muchas veces estas predeterminadas a ser en momentos cortos o de pases cortos que determinen un cambio de bandas y asimismo una finalización. Todo esto fueron las características principales que podríamos decir ejemplificaron el juego de Arsenal para este primer tiempo. Al final, con una culminación de 2-0, pero que poco a poco en la segunda mitad de este enfrentamiento, en la segunda parte, tal vez generó un poco de desconexión ante una victoria que era, teniendo en cuenta el marcador, un 2-0, la verdad era que predispuso a que Arsenal no sufriría problemas para afrontar 3 puntos bastante relevantes en la clasificación, pero poco a poco llegó a generar esta tendencia de crecer un poco en las aptitudes de juego, algo que podría llegar a ser un poco preocupante y que puede llegar a trabajarse de forma más relevante al poder desarrollarlo planteado en el primer tiempo durante facetas de juego más prolongadas. La verdad es que estas aptitudes de juego caracterizadas, como mencionábamos, por el juego de posición y los adelantamientos, determinan grandes aptitudes físicas y de acompañamientos. Con estos acompañamientos no solo se requieren las recuperaciones, sino también las presiones. Por ello, el desgaste también podríamos denominarlo como una justificación o cierta denominación de por qué el equipo, al poder demostrar grandes aptitudes de juego en el primer tiempo, tal vez le costó poder afianzarse un poco más en la segunda mitad, algo que podríamos llegar a justificar al final este Arsenal porque le costó más esta victoria, pero como mencionábamos, una victoria bastante relevante en la clasificación que le da ahora mismo este Arsenal de poder llegar a esta jornada intersemanal disculpen, de Premier League como único líder de esta competición y asimismo un poco más de oportunidades, podríamos denominarlo, al tener, como mencionamos, el liderato y poco a poco estos pequeños puntos que pueden llegar a perder equipos como Liverpool, respectivamente hablando, bajo esta oportunidad. Equipos como Liverpool o específicamente Manchester City, la verdad es que le dan rienda suelta, ¿por qué no? De nuevo, ser candidato a luchar en últimas instancias por poder alzar este título. Algo que poco a poco equipos como Manchester United o Newcastle United no diríamos que es la idea fundamental de ambos equipos. La verdad es que bajo la caracterización de ambos proyectos, de la mano de Eric Ten Hag y Eddie Howe, denominaríamos que son proyectos bastante jóvenes, sí, y no diríamos que ahora mismo una obligación de poder luchar por el alzar el título de esta Premier League sería la idea fundamental de ambos equipos, pero que en equipos como Newcastle United la oportunidad de generar esta gran seguidilla de temporadas que al final le relimiten o le traduzcan en una participación en competiciones europeas, poco a poco demuestra que
aunque es un equipo joven y podría llegar a ser bastante polémico el cómo está pudiendo llegar a traducir o eh, específicamente darle frutos a este gran proyecto deportivo a través de su patrocinio o sus dueños específicamente. Algo que trataremos, mencionamos, pero no trataremos de alargarnos demasiado en ello. La verdad es que le denomina bastante juventud en su proyecto, como mencionábamos. La verdad es que las expectativas de este Newcastle United en la temporada pasada predisponían a que iba a estar en lo más alto de la tabla, sí, pero que una clasificación a competiciones europeas, la verdad es que no era esperada el poder afrontarla y ahora mismo bajo esta seguidilla de partidos de esta temporada demostraron que es un equipo capaz y competente a través de las grandes aptitudes de juego que, como mencionábamos, a través de su entrenador demuestran no solo un equipo joven y un proyecto a sí mismo bajo esta misma caracterización de palabras, sino que también bajo esta idea fundamental ha llegado muchas veces en enfrentamientos como este ante Manchester United, eh, poder afrontar no diríamos una continua dominio o un desprecio ante su rival, sino más bien esta idea de que cualquier rival fundamental cuenta con 11 jugadores al igual que tú y asimismo las presiones, los adelantamientos y cada duelo serán cruciales para afrontar una victoria y demostrar que no solo eres competente ante tu rival, sino que esta superioridad que pueden llegar a afrontar desde el arranque lo demostró en su enfrentamiento ante equipos como PSG. La verdad es que no será nada en la faceta principal como lo son los primeros 90 minutos. Con ello que tratamos de decir, muchas veces en Newcastle United podemos llegar a ser bastante expositivos de cómo puede llegar a jugar diferentes enfrentamientos o cómo puede llegar a plantearlos, pero también diríamos que la idea fundamental que ejemplificó por qué Newcastle United es superior a Manchester United para este enfrentamiento y para esta jornada y por qué ello se tradujo en una victoria fue básicamente él poder afrontar a su rival demostrándole que no solo es capaz y competente, sino que es superior en la exposición de las mejores actitudes de sus jugadores. Al final lo demostró esta continua seguidilla de disparos al área rival contraria, en este caso defendida por André Onana, en el que rápidamente basándonos en la estadística, podríamos mencionar que bajo los goles esperados o los expected goals, Newcastle United llegó a contar con una estadística de 2,50, algo que demuestra que no solo el marcador podría llegar a ser algo engañoso, sino que las grandes aptitudes de juego de este Newcastle United siempre le dan oportunidad ante equipos tan relevantes como Manchester United. La verdad es que ahora mismo hablar continuamente de las deficiencias de Manchester United nos podría llegar a alargar demasiado el video, algo que trataremos de no desarrollar ahora mismo, teniendo en cuenta los grandes enfrentamientos que dieron lugar para esta jornada. Diríamos que bajo el beneficio de las características que presentó el equipo de Erik ten Hag, fue bastante beneficioso e interesante que a través de sus últimos 3 enfrentamientos, en comparativa con este, la verdad es que creció un poco más la asociación de juego para el crecimiento en el campo, ello en que se traduce en la salida de balón. La verdad es que pudo llegar a generar un poco más de crecimiento en esta faceta de juego al poder salir de forma un poco más dinámica. Ello también podría llegar a traducirse en la aparición de jugadores bastante relevantes para este Manchester United, como lo es Luke Shaw, un jugador que no solo ha sido trascendental para la salida de juego, lo mencionábamos anteriormente, sino que también predispuso esta idea de juego de darle un poco más de soltura y rienda suelta a jugadores como Harry Maguire en poder explotar de forma bastante dinámica e interesante sus mejores aptitudes de juego. Muchas veces ella se expuesta en los despejes y en los acompañamientos defensivos y asimismo eh, las presiones y la recuperación efectiva por una zona tan complicada como el arco a defender, algo que al final efectuó una gran actuación de este jugador, pero principalmente, como mencionábamos, algo beneficioso para este Manchester United fue la salida de juego que poco a poco nos da ciertos recuerdos a
la temporada pasada para este Manchester United y su efectividad en estas características de juego, pero como mencionábamos anteriormente, jugadores como Luke Shaw y Harry Maguire, la verdad es que también predispuso mayor éxito en los momentos en los que se evitaba que Harry Maguire fuera la tendencia en la salida de balón, en el que claramente no es su fuerte, pero que como mencionábamos, al poder explotar lo mejor de jugadores como Harry Maguire y la posición o la salida de juego de jugadores como Luke Shaw, se puede llegar a encontrar un poco más de dominio, crecimiento para este Manchester United. No diríamos que ello predispuso un continuo despliegue de asociación de juego por parte del equipo ante su rival, Newcastle United, pero que sí da un poco de esperanza, podríamos denominarlo, por ahora el equipo de Erik Ten Hag, el que lastimosamente también diríamos fue la única faceta beneficiosa para el equipo durante este enfrentamiento. La verdad es que hay bastante que trabajar y teniendo no solo la seguidilla de estos pequeños conflictos que puede llegar a afrontar el equipo a través de sus jugadores y esta problemática continua que demuestra el, disculpen, sus jugadores ante su entrenador. La verdad es que solo podríamos llegar a esperar que el equipo pueda afrontar victorias o que pueda llegar a demostrar lo mejor de sí para enfrentarse a rivales tan difíciles como por ejemplo tendrá en su próxima jornada ante Chelsea. Una característica de juego, como mencionábamos, que puedo llegar a afrontar equipos como Chelsea, específicamente de qué característica estamos hablando, el poder afrontar enfrentamientos, disculpe por la redundancia, em, de forma tal vez en la que no eres el mejor candidato a exponer tus características de juego y que al final ellos se traduzcan en una victoria, pero que aún así salgas adelante en tu enfrentamiento. Fueron básicamente las predisposición de palabras que determinaron este enfrentamiento entre Chelsea y Brighton. Como decíamos, la verdad es que no diríamos que fue la mejor exposición de juego de este Chelsea, pero fue un partido que daba esta seguidilla de la continuidad de este Chelsea en disculpen, en si podía llegar a afrontar una victoria, algo que pudo llegar a desarrollar al final, pero que le costó bastante, pero aún así bajo el beneficio de ante victorias y enfrentamientos específicos ante rivales como Brighton o Albion, la verdad es que una victoria puede llegar a afrontar un poco más de beneficio en el factor anímico de este equipo, como mencionábamos en su próxima jornada enfrentando a rivales, a un rival bastante difícil, aunque con una seguidilla de partidos bastante eficiente como Manchester United, el poder llegar de forma bastante dinámica y con una victoria dará un poco más de esperanza a poder contar con una mayor seguidilla de rendimientos para este equipo londinense. Algo que diríamos que determinó las características de juego de equipos como Manchester City y Tottenham Hotspur, bajo la seguilla de las palabras mencionadas anteriormente, de generar rendimiento ante rivales difíciles, ambos con esta idea o esta principal fundamento para la exposición de su juego en esta jornada número 15. La verdad que terminó no solo un espectáculo, algo que nos tiene acostumbrados esta Premier League, sino también esta contundencia en las diferentes zonas del campo a través de las presiones, los adelantamientos, algo que conocen ambos equipos siendo bastante predispuestos a la posesión del balón. Algo que al final determinó este enfrentamiento fue no solo la seguidilla en la continuidad de las acciones, en las que por ejemplo Firmino se vio bastante beneficioso de pequeños pases que les dieron la oportunidad de un posicionamiento más efectivo a la hora de marcar, ello en que se traduce específicamente en poder ser participativo con el balón, sí, pero en pequeños momentos, en pequeñas fases, exponer lo mejor de sí a través de su contundencia, en el que básicamente a través de una recuperación o transiciones de juego que generen pases cortos y pequeños movimientos que ahorran el desgaste físico fueron las características de juego que pudieron dar tendencia a que este Tottenham Hotspur obtuviera al menos un empate ante un rival tan difícil como Manchester City. Un enfrentamiento que, diríamos, se predispuso en su final a un momento bastante polémico, podríamos denominarlo, en el que Erling Haaland, a través de un adelantamiento, específicamente en un contraataque,
conducía el balón y asimismo ello dispuso a que Tottenham rápidamente saliera a presionar y a posicionarse de forma efectiva bajo la defensa de su área rival, a lo que pudo generar un poco más de inquietud para el equipo de Manchester City en un momento en que Erling Braut Haaland cayó al piso, pero aún así pudo generar un pase hacia adelante para Jack Grealish, el cual lo dejaba solo ante el área rival con tres jugadores detrás de él en persecución, pero que al final esta jugada se pitó como una falta en ataque, algo que diríamos predispuso el partido en los últimos minutos, como mencionábamos. La verdad es que sí, y que las facetas de arbitraje, la verdad, no demostraron ser bastante efectivas en esta jornada número 15 de esta Premier League. Eh, que la determinación de cómo se generaron estas decisiones puede llegar a ser polémica, sí, pero específicamente nos da rienda suelta a que muchas veces ahora en esta Premier League a través del VAR el árbitro puede llegar a generar esta tendencia en sus decisiones o en el último momento de tomar sus decisiones a predisponerse a beneficiarse de ello, con ello. Básicamente que exponemos que antes de tomar una decisión, muchas veces los árbitros en estas temporadas, en esta temporada y en estas jornadas, siempre han generado esta tendencia de predisponerse a la última decisión del VAR, algo que lastimosamente no era la idea principal o a través de la exposición de cómo se determinaban las reglas para esta Premier League, no era la idea principal de cómo podría llegar a funcionar el VAR, en el que básicamente una decisión, si no era bastante polémica o no era determinante a un error flagrante, debía generar continuidad a través del árbitro, por ejemplo en una jugada como esta, y que en el momento en que el VAR pudiera determinar que sí es una jugada que debe cambiarse o darle rienda suelta a evitar un error, la verdad he determinado lo contrario. Al final, muchas veces en jugadas como esta, el árbitro puede llegar a ser más dubitativo y generar un poco más de acompañamiento en el VAR, algo que al final costó un poco más en la efectividad y en podríamos denominarlo la democracia en enfrentamientos como estos. Aún así, fue un enfrentamiento bastante interesante para dos equipos que están en lo más alto de la clasificación y asimismo determinaron un espectáculo bastante relevante en el que por ahora este Manchester City, algo que nos tenía acostumbrados era la efectividad y el dominio ante grandes rivales, como específicamente rivales del Big Six, algo que en esta temporada le ha llegado a costar bastante, teniendo en cuenta sus enfrentamientos ante equipos como Arsenal, Chelsea y ahora Tottenham, o diríamos que es la mayor conversión de puntos, algo bastante relevante e interesante a poder analizar a futuro. La verdad es que demuestra un poco más de equilibrio en lo que respecta a los puestos más altos de la clasificación, claramente algo beneficioso para la liga, pero también esta pequeña idea de que este Manchester City poco a poco no puede llegar a traducir victorias ante rivales difíciles. La verdad es que la ejemplificación de sus mejores características de juego diríamos que no es el problema específico de este Manchester City, pero tal vez las transiciones de juego le han podido llegar a costar ante los enfrentamientos anteriormente mencionados. La verdad es que esperaríamos la próxima jornada para hablar un poco más de estas aptitudes de juego que determinan a este Manchester City, pero que por ahora mencionaríamos rápidamente para poder pasar al 11 de esta jornada. Un 11 de esta jornada determinado por grandes aptitudes y muchas veces específicamente apariciones de jugadores que determinaron contundencia en sus victorias. Rápidamente mencionaríamos a Emi Martínez, guardameta de Aston Villa, para el gran espectáculo que tuvo lugar este enfrentamiento entre Bournemouth y Aston Villa, lo mencionábamos al principio, que predispuso no ser un guardameta bastante competente, sino que ello al final se tradujera en al menos poder rescatar un punto de ante Bournemouth. La verdad es que fue bastante determinante la aparición de este gran guardameta y al final lo mencionábamos en jornadas anteriores,
siendo un guardameta bastante destacado por sus apariciones y atajadas, el que pueda seguir continuamente apareciendo, da un poco más de esperanza de que este Aston Villa pueda estar en los puestos más altos de la clasificación. Más adelante en el bloque defensivo encontraríamos como laterales a Charlie Taylor y Kieran Trippier, ambos cruciales para la consecución de varios goles y los posicionamientos que beneficiaron los adelantamientos de su equipo. Al final, estos posicionamientos y estas salidas efectivas de balón fueron contundentes para poder, no solo, como mencionamos, de poder marcar, sino también ser superior en tu rival, básicamente a través de la superioridad numérica, algo bastante beneficioso en transiciones de juego, como mencionábamos, bastante habituales en esta Premier League, y que en rápidos momentos y en dinamismos de juego al final determinaron la superioridad numérica de su equipo, disculpe, y asimismo ejemplificaron lo mejor de ambos jugadores, ahora mismo defendiendo las zona de las bandas en este 11 inicial, o en este mejor 11 de esta jornada. Como referencias centrales encontraríamos a James Tarkowski y Ben Mee, la ejemplificación de las mejores características de juego del fútbol inglés, tal vez un beneficiado de un juego un poco más tradicional, exponiendo los acompañamientos, muchas veces los adelantamientos y las presiones para así mismo beneficiarse del juego aéreo, digamos que son las traducciones de por qué estos grandes jugadores son titulares y referencias continuas en sus diferentes equipos. Y asimismo, muchas veces estas aptitudes técnicas y estos acompañamientos dan beneficio a encontrar un poco más de sostenibilidad en las facetas defensivas. Es con ello que encontramos a estos dos grandes jugadores en este bloque defensivo. Más adelante en el mediocampo encontraríamos a Enzo Fernández y Ryan Christie, fundamentales en poder generar un poco más de pausa y predisposición de un juego un poco más dinámico por parte de ambos equipos, en este caso Chelsea y Bournemouth, en el que cada uno de ellos a través de sus equipos y su aparición en los mismos determinaron que muchas veces las transiciones de juego pudieran detenerse un poco a través de su rival y asimismo ello pudiera traducir un poco más de sostenibilidad a la hora de poder afrontar una victoria. Lastimosamente para Ryan Christie esto no llegó a ser tendencia o se pudo traducir en una victoria, pero aún así hay grandes indicios de este gran equipo de Andoni Iraola, que esperemos como siempre puedan generar grandes aptitudes a través de grandes jugadores como el anteriormente mencionado Ryan Christie, y por parte de Enzo Fernández, muchas veces siendo un jugador crucial para este Chelsea. La verdad es que el dinamismo y la efectividad con la que puede desarrollar pases dinámicos y que ellos, específicamente a través de esta denominación de dinamismo o dinámico, muchas veces ejemplifica porque es un jugador tan relevante para este Chelsea, sí, pero también cómo poder llegar desde atrás a través de la segunda jugada y las apariciones en diferentes zonas del campo determinan muchas veces porque victorias tan difíciles como estas pueden afrontar una victoria, disculpen por la redundancia, pueden llegar a traducirse en una victoria bastante trabajada, sí, pero que al final a través de grandes jugadores como Enzo Fernández determinan un futuro bastante prometedor para este Chelsea. Más adelante, en una saga más adelantada, encontraríamos a Martin Odegaard. La verdad que la exposición de las mejores características de este Arsenal muchas veces llegan a exponer lo mejor de Martin Odegaard y en el poder llegar desde atrás para la finalización, siendo un jugador pieza fundamental y uno de los mejores talentos en los que puede contar esta Premier League. La verdad es que pueda llegar a aparecer para poder marcar y exponer lo mejor del equipo son siempre una pieza fundamental de porque Martin Odegaard, como mencionábamos, es uno de los mejores jugadores de esta competición. Más adelante, como referencias ofensivas, encontraríamos a Heung-min Son y Mohamed Kudus, disculpen, ambos principalmente fundamentados en estos pequeños momentos de aparición en el campo en el que solo son contundentes en su asociación de juego, sino que ello predispone a que ellos puedan marcar. Al final ello se traduce en beneficiar a tus compañeros para que ellos puedan beneficiarse de ti y que al final este beneficio de
conectividad y el despliegue ofensivo de forma efectiva se traduce en asociaciones de juego en el área rival específicamente, que al final puedan predisponer a poder disparar al área rival, algo que bajo las características de ambos jugadores le dieron la efectividad a ambos de poder marcar y desempeñar una campaña bastante relevante para sus equipos, y la aparición de ambos será contundente a lo largo de las próximas jornadas. Como último y referencia principal o delantero centro encontraremos a Ollie Watkins, en el que digamos que fuimos bastante predispuestos a por qué es titular en este once inicial o por qué llegamos a nominarle en este once inicial a través de la gran definición que tuvo lugar ante Bournemouth, a través de este despliegue de juego aéreo y esta efectividad al poder marcar de esta posición tan difícil. La verdad es que predispusieron a que el equipo pudiera afrontar un empate al menos bastante relevante, y estas actitudes de juego muchas veces pueden llegar a enfocar lo mejor de este gran jugador, sí, pero que tal vez no le da el suficiente rédito a determinarlo como el mejor o estar en la pieza fundamental de ser de los mejores delanteros centros de esta Premier League, algo que esperemos pueda darle un poco más de rédito en su apariencia en diferentes enfrentamientos. Más adelante encontraríamos a Mikel Arteta como entrenador de este once inicial, un Mikel Arteta que no solo a través de su enfrentamiento ante Wolverhampton Wanderers ejemplificó lo mejor del equipo en las aptitudes de juego que mencionábamos en su análisis específico, y que le determina como siempre la posibilidad de ejemplificar lo mejor de tus características de juego y asimismo de que ello se traduzca en una victoria. Siempre ha sido una idea fundamental de por qué este Arsenal es tan interesante y dinámico en sus victorias, pero que, como mencionamos, tal vez te puede dar un poco más de rienda suelta en que lo puedas llegar a afrontar en minutos más adelantados. Es con ello que aún así mencionamos las grandes facetas de este equipo Corner a través de su entrenador, que ha demostrado no solo ser bastante competente en explotar lo mejor de sus jugadores, sino que ello también demuestra grandes espectáculos como el que dio lugar Arsenal ante Wolverhampton Wanderers. Un enfrentamiento bastante equilibrado en la segunda fase, sí, pero que aún así determina las grandes aptitudes de juego del equipo Gunner. Con ello que pasaríamos al momento la fotografía destacada de esta jornada, bastante difícil de no poder ser protagónico Trent Alexander-Arnold a través de esta gran predisposición de juego, un jugador que digamos que es lateral derecho de este Liverpool, bajo nombramiento podríamos decir que sí, pero siempre da esta oportunidad de dar rienda suelta a lo mejor de sí bajo esta denominación de que muchas veces no es suficiente poder caracterizarle como un defensa o un mediocampista, sino más bien como un jugador bastante talentoso, y la exposición de por qué Liverpool puede llegar a afrontar victorias tan interesantes y relevantes a través de la conversión de goles, específicamente a través de grandes definiciones como las que tuvieron lugar el doblete de este gran jugador, que esperemos, algo que siempre mencionamos, puedan llegar a ejecutarlo en el futuro, claramente bajo el beneficio del espectáculo, y que asimismo ahora mismo, disculpen por la redundancia, le da esta oportunidad de estar en el momento destacado de esta jornada número 15 de la Premier League. Es con ello que culminaríamos el análisis de hoy. La verdad es que disculpen, estamos presentando algo de fallas el día de hoy. La verdad es que lastimosamente pues hay algunas cosas que no podemos controlar. Al final, como mencionábamos, una jornada bastante relevante e interesante en la clasificación, enfrentamientos bastante relevantes que predispusieron lo mejor de sus jugadores, y al final ellos se tradujo muchas veces en lo mejor de esta Premier League y al final en victorias, lo que poco a poco esperemos que puedan llegar a contar a futuro. Equipos como Aston Villa o a Liverpool, y asimismo ellos les permita estar en lo más alto de la clasificación. Por ahora culminaríamos el directo del análisis de hoy.
esperando como siempre les haya gustado, que les haya entretenido. Realizaremos este pequeño momento, este pequeño espacio, invitándolos a que si están interesados en lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como la Premier League, puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch, y asimismo a través de nuestras redes sociales en las que poco a poco buscamos generar este pequeño espacio informativo de todo lo que nos dejan estas grandes competiciones. Es con ello que invitándolos a que se puedan suscribir o seguirnos a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Esperamos que no solo puedan ayudarnos, sino la idea fundamental de este proyecto es poder aprender un poco más de este maravilloso deporte, como idea principal de este, como mencionamos, este pequeño proyecto. Por ahora, agradeciéndoles si pueden colaborarnos con esta tarea y esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente. Me despido, como siempre, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.